Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno con uno de esos problemas que más de quicio sacan en el mundo del CNC. Uno de esos fallos invisibles que te hacen pensar que la máquina está poseída. Venga, vamos al lío. Esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, veremos si una máquina está encantada. Luego, presentaremos al verdadero cazafantasmas de la electrónica. Os enseñaré a instalarlo bien, que es clave. Haremos una prueba súper simple para que se vea el antes y el después, y cerraremos con la idea más importante de todas. Vale, primer paso. Vamos a jugar a los detectives. ¿Cómo sabemos si una máquina tiene este mal de ojo? ¿Cuáles son los síntomas? A ver, esta situación seguro que le suena a mucha gente. Estás a topa, con un trabajo casi listo y ¡zas! La máquina se para. O peor, empieza a hacer movimientos que no le has pedido. Es de lo más frustrante que hay, porque miras y no ves nada roto. Pero bueno, que no cunda el pánico. No son fantasmas, es algo bastante más terrenal. Y lo curioso es que parecen fallos que no tienen nada que ver entre sí. Que si el USB, que si los finales de carrera que saltan cuando no deben. Pero no son fallos al azar. Para nada. Todos, absolutamente todos, apuntan a un único culpable invisible que está ensuciando toda la electrónica. Y aquí lo tenemos. El culpable se llama EMI, interferencia electromagnética. Para que nos entendamos, es como basura o ruido eléctrico. Un motor potente como el del spindle no genera una corriente perfecta y limpia. Al contrario, crea un montón de interferencias que viajan por los cables y vuelven loca a la electrónica más sensible, como la controladora, que al final es el cerebro de la máquina. Bueno, ya conocemos al malo de la película. Ahora vamos a presentar al héroe, la solución, el filtro EMI. El héroe de esta historia es el filtro EMI, y la mejor forma de imaginarlo es esta. Es un colador para la electricidad. Así de sencillo. Permite que pase la corriente buena, la limpia, que la máquina necesita para funcionar bien, pero atrapa y desvía todo ese ruido eléctrico antes de que pueda liar la parda. Este esquema lo deja clarísimo. Sin filtro, toda la porquería eléctrica que viene del enchufe entra directa a la máquina. Con el filtro es como si pusiéramos un guarda de seguridad en la puerta. Se queda en medio protegiendo la electrónica y se asegura de que solo entre la energía limpia y estable que necesitamos. Y esto no es teoría, son casos del día a día. El famoso variador Huanyang, que es una fábrica de interferencias, los finales de carrera que se activan solos o la controladora que se reinicia sin más. Son problemas súper comunes y la solución, como se ve, es siempre la misma. Ojo que ahora viene una parte crucial, porque de nada sirve tener el filtro si luego lo instalamos mal. Es un error muy común y al final es como si no tuviéramos nada. Vamos a ver cómo se hace bien. La instalación no tiene ningún misterio, pero el orden es sagrado. La regla de oro, y esto hay que grabárselo a fuego, es: la corriente del enchufe entra primero al filtro y la salida del filtro es la que va a la máquina. Siempre en ese orden: enchufe, filtro, máquina. No hay más. Prestar atención a estas reglas es la diferencia entre arreglar el problema de raíz o no hacer absolutamente nada. Y sobre todo el punto más importante, el filtro tiene que ir en la alimentación del variador de frecuencia, del VFD, siempre, porque él es la principal fuente de ruido. Filtrar solo la controladora es como poner una tirita en una herida de bala. Pero vamos, la teoría está muy bien, pero lo mejor es verlo en acción. Así que aquí va un pequeño experimento, algo muy fácil de hacer para que se vea la diferencia tan brutal que hay. La prueba de antes y después es súper sencilla. Primero, sin filtro. Ponemos el spindle a tope, a más de 18.000 revoluciones, y movemos los ejes. Si hay problemas de interferencias, aquí es donde suelen aparecer. Vale. Después paramos todo, instalamos el filtro en la línea del variador y repetimos exactamente el mismo programa. Y el resultado que se espera ver es este, un cambio radical. Pasamos de tener un montón de errores de una máquina que no es fiable a tener 0 problemas. La diferencia es la noche y el día de verdad. Visto todo esto, ¿con qué nos tenemos que quedar? ¿Cuál es la idea fundamental de toda esta explicación? Pues esta frase me encanta porque lo resume a la perfección. Si la máquina tenía duendes y de repente funciona como un reloj suizo, pues no era magia, eran interferencias. Y al final se trata de eso. Es que es una solución súper barata. Un componente que cuesta muy poco nos ahorra horas y horas de frustración, de trabajos echados a perder y de buscar fallos que simplemente no tienen otra explicación. La conclusión es bastante clara, ¿no? Por lo que cuestan un par de fresas buenas, se puede instalar una de las mejoras de fiabilidad más grandes que se le pueden hacer a una CNC. Así que quizá es hora de dejar de cazar fantasmas y empezar de una vez a filtrar el ruido.